Frida Gómez y Renata Turrent. Bien, vamos directamente con la mesa de análisis de todos los jueves, por supuesto. De entrada, saludando a Renata Turrent. Renata, ¿cómo estás? Hola, querido Jesús, Frida y a todo el auditorio. Qué gusto estar por acá. Frida Gómez, ¿cómo estás, Frida? Muy bien, querido Jesús, muchas gracias y contenta de estar aquí platicando con nuestra querida doctora y con todo tu auditorio. Muchas gracias a ambas. Pues vamos a abordar un tema local que se dio el día de hoy, que es uno de los temas más importantes. Sandra Cuevas, que finalmente dice, pues sí me disculpé, pero no acepto lo que hice o algo por el estilo. Yo les preguntaría, con esta postura de Sandra Cuevas, ¿qué hay detrás de esta decisión de Sandra Cuevas de plano, pues no sé si llamarle que pidió disculpas o no, pero ¿qué hay detrás de esta postura, mi querida Renata? Sí, bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que después de lo que declara o lo que acepta Sandra Cuevas en la audiencia, pues para mí sí es importante mencionar que se le cae esta mentira que había dicho de que era una persecución política. Y creo que esto es relevante porque no es la primera política que usa el argumento de que es una persecución política para salirse por la tangente de lo que hayan hecho, ¿no? Anaya hizo lo mismo, lo habíamos platicado en otras mesas. Entonces, bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo lo que considero importante es que aquí veo yo un paradigma en materia de justicia en México. Por un lado, vemos avances importantes en materia de reparación de daños, de justicia restaurativa. En la Ciudad de México, en específico, siendo vanguardia en este tema, no es la primera vez que se da una resolución en este sentido. Recordemos que la influencer Yostop ya había tenido una resolución en este sentido de en vez de encarcelar o después de haber cumplido un tiempo corto en cárcel, la medida más que punitiva era restaurativa. Pero incluso a nivel nacional con la ley de amnistía, hoy mismo en la mañanera que se informa estas medidas que se toman en aeropuertos, en algunas centrales, donde si te cachan a alguna persona robándose algo, tomando alguna pertenencia que no es suya, pues le hacen que se la devuelva a otro ciudadano, ciudadana, ¿no? Y creo que esto es algo positivo en un país como el que vivimos y en un mundo tan punitivo, empezar a pensar en otras formas de dar justicia a las víctimas. Sin embargo, por el otro lado, vemos a funcionarios públicos, en este caso a Sandra Cuevas, lejos de entender estas nuevas formas de hacer justicia, de reparar daños y de aceptar la culpabilidad, saliendo instantáneamente, después de haber reconocido el daño dentro de la audiencia, ante los jueces y ante las víctimas, sale a decir que, bueno, sí se disculpa, pero que en realidad no reconoce lo que hace. Y pues es lamentable ver esa disparidad entre cómo avanza parte del Estado mexicano y cómo tenemos funcionarios públicos que se quedan muy atrás. ¿Cuál es tu primera lectura, Frida? En primer lugar, anticipamos esto justo en tu espacio, querido, hace un par de semanas que tocamos el tema, y es que eran las únicas dos alternativas que tenía. Me parece que Sandra Cuevas está recibiendo un castigo social, público y mediático. Y ahí encuentro yo lo más valioso, la lección más valiosa de todo lo que estamos viviendo, porque por una parte, no solo Sandra Cuevas se ha exhibido reiteradamente como una persona que le miente a sus votantes, que le miente a las audiencias y que le miente a la gente. Maneja bastante una forma en la que actúa, hay pruebas claras, hay hechos, hay videos en donde se le observa hacer algo, pero posteriormente utiliza la palestra que tiene como servidora pública, después como política, como persona y como mujer, para tratar de construir narrativas distintas a lo que uno está observando y viendo, es decir, no solo a lo que una red social o lo que una nota dice, contra lo que uno está observando y viendo. Entonces me parece que en ese sentido Sandra Cuevas ha sido su principal opositora. Si alguien la ha perseguido políticamente es ella misma, porque ella es la que se ha desacreditado en cada ocasión que ha tenido. Y algo que me parece muy interesante de la forma en la que ella habla es que se disculpa, le pide perdón a los policías, porque además a eso es parte del acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio no solamente contempla los 30,000 pesos o la cantidad de dinero que tendrá que cubrir. El acuerdo reparatorio contempla una restauración moral al hecho que tenían previamente las cosas, y con esa disculpa al mismo tiempo se da por hecho, se asume y se reafirma que ella cometió
cometió todos los agravios que se dice que cometió en contra de los policías. Entonces ahí me parece que también ella misma, al contradecirse en este sentido y al pretender negarse a reconocer el daño, a reconocer los hechos, pero sí pedir disculpas, pues continúa generando esta desacreditación que ella se hace hacia sí misma. A mí lo que me gustaría mucho destacar, ya para finalizar, es el papel que ha tenido la Fiscalía, porque creo que se ha comportado totalmente a la altura, demostrando que una funcionaria no va a quedar impune solo por ser funcionaria. Mencionabas al principio, Renata, se cae este discurso de la persecución política, que fue uno de los que utilizó, otro más diciendo que era porque era mujer, otro más asegurando que el presidente y Claudia Sheinbaum mandaban matar periodistas y mandaban matar personas. Aquí mi pregunta es, en esta disputa que existe a final de cuentas al interior de Morena, que la vimos precisamente en la elección que llevó a Sandra Cuevas al poder, ¿round para Claudia Sheinbaum? ¿Qué, perdón, al final? ¿Round para Claudia Sheinbaum sobre Ricardo Monreal? Ya. Bueno, no estoy segura de que vaya por ahí, porque yo coincido con Frida. Creo que la Fiscalía actuó de manera pues transparente, estuvo informando acerca del caso, y a mí yo más bien lo veo como una buena actuación y una mejoría sustancial por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México en esta materia. Ahora, lo que sí creo que mencionas y creo que es muy importante es este discurso que se arma alrededor de la persecución política y en el caso de Sandra Cuevas de la violencia política de género, cuando no hay. Y creo que esto es peligrosísimo porque, y en específico me enfoco en lo segundo, en la violencia política de género, cuando se acusa de esto y no existe tal, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Entonces, uno de los cargos uno de los delitos por lo que ella fue acusada es abuso de autoridad. O sea, en realidad no tenía ni pies ni cabeza decir que era violencia política de género, y esto le afecta muchísimo a las mujeres en política que sí están viviendo violencia política de género, ¿no? Por ser mujeres en la política. Entonces, esto despolitiza, más que lo despolitice, lo vacía de contenido, al ser usado de la manera en la que lo está tratando o lo que la trató de usar Sandra. Entonces, a mí me parece muy importante hacer un énfasis en cómo estos discursos que se trataron de construir pues caen al momento de que, digo, claro que si no lo hubiera hecho, me cuesta trabajo pensar que hubiera aceptado este cargo. Y nada más para que sí conteste la pregunta, yo más bien como lo leería sería de qué manera entendemos esas respuestas políticas o esas disputas políticas de poner a quien sea con tal de construir poder, pues acaban en este tipo de situaciones con estas candidatas y ahora alcaldesas. Mi querida Frida, para cerrar este primer tema, ahorita mencionaba Renata algo muy interesante, esta violencia política que existe en contra de la mujer y cómo se utiliza muchas veces por parte de aquellos que no lo están viviendo y de aquellas que no lo están viviendo, una especie de mundo al revés. Y yo aquí también te pregunto a ti, después de que tú como autoridad reconoces que robaste, que abusaste, ¿se vale regresar al puesto? Mira, Jesús, a mí me parecería que no hay lugar para que ella pudiera moralmente hacerlo, pero jurídicamente existe la forma porque la finalidad en este momento del sistema de justicia penal son las víctimas y es reparar el daño. Cada delito genera un daño social y cuando se trata de servidoras públicas o servidores públicos que delinquen, el daño se multiplica por la responsabilidad del cargo que tienen y porque evidentemente tienen más poder y más acceso a herramientas. En este caso, a mí me gustaría también destacar que ella como mujer ha tratado de utilizar el género como una herramienta. Y a mí me parece muy lúcido lo que hoy declara la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al momento de decir que esto no tiene nada que ver con política porque tampoco tiene nada que ver con género. Y eso creo que es importante. Necesitamos que las mujeres
que acceden al poder hagan un uso ético del servicio público, porque de no hacerlo tenemos muy pocos años de haber logrado el voto, 64, tenemos muy poco tiempo de haber logrado la paridad total. Es decir, nuestro crecimiento como mujeres en la vida pública es algo que sigue en construcción, y cuando se utiliza de forma dolosa para ocultar otro tipo de actos que son a todas luces negativos, pues no solamente se está afectando al servicio público, sino que se está afectando a todas las mujeres. Yo te diría que inclusive el hecho de que ella siga en un espacio público parecería, yo creo que hasta ofensivo para quienes votaron por ella. Yo he observado personas de la Cuauhtémoc que la eligieron y que se arrepintieron por haberse dejado llevar con toda esta narrativa antimorena, porque en realidad los actos que ella representa es una forma de hacer política muy patriarcal. Y yo quisiera cerrar con eso. El hecho de que una mujer esté en política no implica que va a ser política feminista, porque el feminismo también tiene una perspectiva anticlasista. Entonces, si tú eres una mujer política que discrimina policías, que ofende policías y que los ofende por estos argumentos de ser nacos o de ser traidores, pues por supuesto que no hay una política feminista, aunque haya una mujer en el poder. Quiero preguntarle su opinión antes de concluir, por supuesto, esta interesante mesa. Obviamente no podemos hacer un llamado a que la gente participe en la revocación de mandato por todo lo que sabemos, por las leyes del INE y demás. Pero sí les pregunto sobre la posición de la oposición. Hay una marcha en ciernes que se titula, ustedes me corrigen, termina si te vas. Es decir, la oposición llamando al presidente de la República a que termine su mandato. Mi pregunta aquí es, ¿cómo valoran ustedes la postura de la oposición ante este ejercicio que se va a llevar a cabo el 10 de abril? Yo Adelante, lo resumiría en una palabra: antidemocrático. Creo que es incongruente totalmente decir que AMLO es, y este es el discurso de la oposición, que AMLO es dictador, que AMLO es autoritario, que AMLO abusa del poder, que AMLO concentra el poder, pero al mismo tiempo llamar a desmovilizar una herramienta democrática que además es un derecho constitucional y es una forma legal, legítima y democrática para resolver los conflictos políticos, ideológicos que tengamos en una democracia. Esta herramienta no solamente es una ocurrencia del presidente, esto funciona en muchos países. El gobernador de California se acaba de someter a una revocación de mandato. Vaya, es muy común en otros países. Y es una demanda ciudadana, una herramienta democrática que tendría que estar usando simpatizantes o no en esta, cualquiera que se haga llamar demócrata, ¿no? Y a mí me gustaría conectarlo con el tema de Sandra Cuevas, que este ejercicio de revocación de mandato, pues eventualmente, ojalá que podamos trasladarlo a otros funcionarios públicos de elección popular, que no solamente sirva para el presidente. Hay algunos estados donde la figura de revocación de mandato existe, pero que en el caso de Sandra Cuevas, ahorita nos preguntábamos, ¿no? ¿Es ético que regrese a su puesto después de haber robado y después de haber hecho lo que hizo? Yo considero también, como Frida, que no. Pero lo más democrático sería que se pudiera llamar o que los ciudadanos de la Cuauhtémoc pudieran llamar a una revocación de mandato para que decidir si ella se queda o no en su puesto. Cierro contigo, Frida. En el mismo sentido que Renata, a mí me parece fundamental entender que la revocación de mandato eventualmente va a aplicar para todos los niveles y que idealmente así tendría que ser. Ojo, a mí me parece totalmente absurdo y un poco paranoico por parte de la oposición que por una parte desconfíen de lo que se encuentra en la Constitución, que es un ejercicio de consulta democrática, y que por otra parte desconfíen en la propia Constitución, que es muy clara y específica en cuanto al periodo de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo me atrevería a reconocer que es de un demócrata el hecho de que si una persona considera que no se está haciendo bien su trabajo, tenga el derecho de salir a participar y en su caso manifestar esa opinión. Es decir, es una especie de termómetro para saber cómo vamos. Yo estoy segura que si hubiese existido la revocación de mandato en el sexenio de Felipe Calderón, el martirio no habría durado todo el tiempo que duró. Sin embargo, lo sufrimos esos 6 años. Entonces, esos 6 años están establecidos en la Constitución y claramente el presidente al momento de terminar su mandato eventualmente podrá retirarse como él lo ha dicho.
Eso es lo que yo creo que es lo más lamentable, que la oposición critique y acuse supuestamente una sociedad polarizada cuando ellos con este tipo de actos desinforman a la comunidad pretendiendo construir algo que no existe y peor tantito, llamando a la no democracia y a la no participación porque en el fondo saben que la postura que tienen es minoritaria. Renata Turrent, Frida Gómez, siempre de verdad es un placer verlas, escucharlas y agradecerles su generosidad con la octava. Nos vemos la próxima semana. Abrazos a ambos y a todo el auditorio. Gracias. Seguimos. La octava contigo.